¿Qué ocurre cuando un imperio empieza a apagarse, pero aún necesita hombres que vigilen sus últimas fronteras? Así nacieron los tiradores de Ifni, una de las unidades más singulares y menos recordadas del ejército español, formados oficialmente en 1934 en el territorio de Ifni, con capital en Sidi Ifni, en la costa sur de Marruecos, como una fuerza de infantería indígena inspirada en los tirailleurs franceses y muy similar a los regulares, aunque destinada específicamente a la defensa y control de aquel enclave colonial español. Reclutados principalmente entre la población local marroquí y sahariana, pero dirigidos por oficiales españoles, estos soldados estaban especialmente adaptados al terreno, conocían las rutas, las tribus, el clima y la dureza del desierto, lo que los convertía en una herramienta militar eficaz para mantener el orden, proteger posiciones estratégicas y asegurar la presencia española en una zona cada vez más inestable. Organizados inicialmente en 3 tabores, equivalentes a pequeños batallones, pronto demostraron su utilidad, y cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, varios de estos tabores fueron trasladados a la península para combatir junto al bando sublevado, integrándose en el llamado Ejército de África junto a la Legión y los regulares. Su participación fue importante en distintas campañas, y tras la victoria franquista, algunos desfilaron incluso en el desfile de la Victoria de 1939 en Madrid, símbolo del peso que estas tropas africanas habían tenido en la contienda. Sin embargo, su momento más decisivo llegaría años después, durante la Guerra de Ifni de 1957 y 1958, cuando Marruecos, ya independiente, reclamó el territorio y comenzaron los ataques de fuerzas irregulares marroquíes contra las posiciones españolas. Los tiradores de Ifni eran entonces una pieza clave de la defensa, pero la situación reveló una gran contradicción. Muchos de aquellos soldados indígenas compartían lengua, cultura, religión e incluso familia con quienes estaban al otro lado del conflicto, lo que provocó deserciones, dudas de lealtad y la necesidad de desarmar o reorganizar parte de estas unidades, siendo progresivamente reforzadas o sustituidas por tropas peninsulares. Aún así, su historia representa perfectamente la complejidad del final del colonialismo español en África, una mezcla de fidelidad militar, tensiones políticas y realidades humanas difíciles de encajar. Con uniformes parecidos a los de los regulares, luciendo el característico tarbuch rojo y distintivos con estrella y media luna, los tiradores de Ifni simbolizaron durante décadas esa frontera difusa entre el ejército colonial y la identidad local. ¡Wow! Su existencia terminó en 1969, cuando España devolvió definitivamente Ifni a Marruecos y el cuerpo fue disuelto, cerrando así una etapa de 35 años en la que estos soldados fueron testigos directos del final de una presencia española que ya no podía sostenerse. Hoy su nombre permanece mucho menos conocido que el de la Legión o los regulares, pero su historia sigue siendo una de las más reveladoras para entender cómo se defendieron y también cómo se perdieron las últimas posesiones españolas en África.